Continuando con el curso de electrónica básica, en esta oportunidad vamos a ver el multímetro. Mi nombre es Stanley Lima, comenzamos. Bueno, dentro de lo que es la electrónica, se podría decir que vamos a hacer mediciones a cada momento de cada componente electrónico. Para eso podemos utilizar este instrumento que se llama multímetro o también conocido como tester. Existen básicamente dos tipos, uno que es el multímetro analógico y otro que es el multímetro digital, que en la actualidad ya es el más utilizado. Antes se utilizaba este multímetro de acá, en donde lo que se medía iba a ser reflejado por medio de una aguja. En sí esta agujita se movía y podemos ver que tiene diferentes rangos en su pantallita. Entonces, dependiendo a lo que nosotros queríamos medir, entonces la aguja se movía hasta cierto valor. Bueno, en sí hoy en día ya no se utiliza mucho, prácticamente ya se podría decir antiguo. El que sí vamos a utilizar nosotros en este curso va a ser el multímetro digital, que nos ayuda más fácil en la lectura y también es sencillo de manejar. Básicamente el multímetro lo que mide son magnitudes físicas. Por ejemplo, puede medir la tensión o el voltaje. El voltaje, recuerden que puede ser voltaje en corriente alterna y en corriente continua. En sí, nosotros debemos de saber ubicar muy bien la perilla antes de hacer cualquier medición. En sí, físicamente, el multímetro se ve de la siguiente forma. Aquí tenemos un multímetro. En este caso, este multímetro de acá tiene un botoncito para encender. ¿Ok? Entonces debemos de oprimir este botón de acá para si queremos encenderlo. Listo, ahí lo tenemos encendido. Ahora, desde un extremo, el multímetro tiene estos chicotillos. Básicamente, estos chicotillos se pueden sacar, se pueden extraer. ¿Ok? De esta forma. En sí, vamos a ver en los huequitos de los chicotillos uno que dice com. Ese es el común. Básicamente el negro, el chicotillo negro, tiene que ir en ese lugar. Ahora podemos observar que en los otros tenemos en este caso aquí para medir lo que es voltaje y resistencia. En aquí para medir amperaje. Y en aquí para medir amperaje, pero ya de máxima o más alta magnitud. Entonces, si yo quisiera medir lo que es resistencia, lo debo de conectar acá. Resistencia y voltaje. ¿Ok? Y podemos ver también en la parte superior que tenemos diferentes valores. Podemos ver aquí. A ver, vamos a hacer un poquito zoom. Bueno, mejor ahí. Podemos ver acá, al mover la perilla, que en este sector tenemos todo lo que tiene que ver con resistencia o con ohmios. Muy bien. Entonces, si nosotros queremos medir, por ejemplo, un resistor que teóricamente tiene 220 ohmios, lo tendríamos que colocar en un rango superior a los 220. Por ejemplo, a 2K, que significaría 2000 en este caso. Entonces tendría que ir acá, lo que es la perilla. Pero si queremos medir un resistor que más o menos tiene un ohmiaje de 10.000 ohmios o 10K, ya tendríamos que colocarlo a un nivel superior, que sería 20K, como este de acá. Entonces es muy importante primero ver el valor teórico del componente electrónico y luego definir en qué lugar debe ir la perilla. Como les digo, todo este sector es para resistencia o ohmios. Ahora tenemos este sector de acá que es para corriente continua. Podemos ver este signo de acá, este signo de aquí, que nos dice corriente o voltaje continuo. En sí, con esto ya podríamos medir igual según el rango, mover la perilla. Es importante que no hagan sonar como matraca, así otros lo hacen sonar como matraca, es poco a poco, lento, porque si no internamente podríamos dañar
lo que es la perilla y ya no podría funcionar correctamente. Entonces fíjense que si yo quisiera medir, por ejemplo, unos 15 voltios, ya tendría que colocar a un nivel superior. En este caso tenemos 20, entonces vendría ahí para poder medir 20 voltios corriente continua. Ahora, si quisiéramos medir lo que es el voltaje de la casa, es muy importante esto. Debemos de colocar la perilla en este sector. Fíjense que aquí tiene una B con un signito que es como una onda sinusoidal. Básicamente es en ese lugar en donde deberíamos de colocar. Fíjense que está en el caso de este multímetro está enmarcado en rojo porque estamos manejando ya una tensión alta, una tensión que hasta nosotros nos podría afectar. Entonces, como normalmente la casa tiene 220 voltios, tendríamos que colocarlo en un rango superior, que sería en este caso 700. Ahí. Muy bien. Entonces aquí recién ya podría insertar los chicotillos al tomacorriente para ver cuánto está midiendo. Es muy importante esto porque si ustedes lo colocan, por ejemplo, en lo que es corriente continua y insertan, aunque sea aquí, miren, aunque sea en el de 1000, podrían dañar lo que es el instrumento, podría arruinarse. Y peor, si colocan a un rango menor, en sí básicamente lo quemarían el instrumento y ya dejaría de funcionar. Incluso va a salir un pequeño humo y va a haber un olor de quemado. Bueno, en el caso de este multímetro tiene también lo que es medición de temperatura. Ok, entonces en esta parte de acá, en este espacio que vemos, mejor dicho, en este espacio de acá, se inserta un cablecito con el que viene, muy aparte de los chicotillos, con el que viene este multímetro para poder medir la temperatura. Esto algunos multímetros lo tienen, otros no, entonces eso va a variar. Ahora fíjense, aquí tenemos lo que es para medir amperios y aquí dice 20 amperios. Muy bien, 20 amperios, corriente alterna. En sí, para eso ya tendríamos que utilizar este orificio de acá que nos dice para 20 amperios o tal vez un poco más. Entonces ya tendría que extraer uno de los chicotillos, en este caso el rojo, y conectarlo a este punto de acá para poder medir los amperios de este nivel. Muy bien, entonces eso es importante también conocer. No es cambiar la perilla y ya meter nomás lo que es los chicotillos. Entonces hay que ver las indicaciones que tiene el mismo multitester, mejor dicho multímetro. Ahora si yo quisiera medir amperios en este rango, fíjense que dice amperios corriente continua, ya tendríamos que cambiar igual otra vuelta este chicotillo y colocarlo aquí, y de esa forma nosotros podríamos ya utilizar los chicotillos para medir este grado de amperaje. Y por último tenemos también este sector que es para, bueno, este sector de acá que es para medir capacitancia o para los capacitores o condensadores. Básicamente el condensador tendría que entrar en estos dos huequitos que vemos acá, y dependiendo cuántos faradios o microfaradios tenga este condensador, vamos a ir cambiando también la perilla. Muy bien. Ahora, si colocamos, fíjense, en el sector de lo que es ohmiaje, podemos ver en un lugar que tiene el icono de un diodo. En sí, vamos a cambiar esto, ya no vamos a manejar amperaje, sino ohmímetro. Ahí está. Esto principalmente es para saber si hay continuidad. Miren, si yo conecto los dos chicotillos, en este caso, fíjense la posición y dónde están los chicotillos, emite un sonido, un pitido. Eso significa que hay continuidad. Entonces podríamos nosotros utilizar un cable. Por ejemplo, si no sabemos si el cable está internamente roto o algo le pasó al cable, podríamos conectar un extremo al chicotillo y el otro extremo al otro punto del chicotillo. Y si existe el pitido, eso quiere decir que este cable está
está funcionando, no tiene un corte en sí dentro de su estructura. Muy bien, entonces básicamente de esa forma podemos utilizar el multímetro. No se preocupen ahorita por cómo utilizarlo en los componentes, ya en el video de cada uno de los componentes vamos a utilizar el multímetro también. Entonces ahorita lo importante es saber para qué sirve y de qué forma podemos utilizarlo. Muy bien, aquí también les dejo algunas imágenes sobre algunos sectores de la pantalla, una descripción de cada lugar.